Cuando comenzamos a grabar esta historia, cuando empezamos a contaros esta historia, esta búsqueda de un coche de segunda mano, un Roadster puro, después de tanta grabación, decidimos dividirlo en dos partes y contar no solo qué nos había parecido el coche y qué nos parece ahora, un mes y 10 días aproximadamente después de haberlo comprado. También queríamos hablar de su historia, pero antes de ello me gustaría hablaros un poco de las sensaciones en general que estamos teniendo con el coche y que he tenido con el coche personalmente tras un viaje largo de más de 300 kilómetros, tras cogerlo a diario. Uno de los aspectos que más me ha sorprendido en concreto de este coche y de la unidad general es la estabilidad, la gran estabilidad que no esperaba realmente de un coche así a velocidades de crucero a 120 km por hora. Es difícil hacer un buen descapotable, es muy complicado hacer un buen coche, ¿no? Coupé, pues imaginaros un descapotable por todas esas cosas de la rigidez estructural y demás. Un coche que realmente destaco por encima de esa deportividad, de esa configuración que a tanto nos gusta, pero que sí, en este caso quizás necesitaríamos un motor algo más potente, ¿no?, para disfrutar realmente de esa tracción trasera y esa configuración y ese reparto de pesos. Es su gran estabilidad que nos permite viajar con él de una manera más grata incluso de lo esperado. Y si hablamos de problemas o averías que nos ha dado esta unidad, tenemos que destacar lo que nos ha tenido preocupado durante todo este tiempo y que se inició prácticamente al comenzar a rodar con él, al comenzar a viajar hacia Extremadura, y es un problema de temperatura. La temperatura no se mantenía donde se tenía que mantener, no se mantuvo prácticamente en todo el viaje de una manera correcta. En nuestro caso, tras analizar todas las piezas, concluimos con que quizás la bomba de agua necesitaba una sustitución, también el termostato y otra pieza que da función al ventilador, a que el ventilador active y también refrigere el bloque. Al margen de ello, no hemos tenido otra avería, otro problema, siempre teniendo en cuenta los problemas endémicos de los BMW Z3, de los que ya hablamos. Y en medio de esta historia nos ha parecido interesante, como os decía, hablar un poco de la historia del BMW Z3, un coche que cumple en el 2020 25 años de historia, que se dice pronto. Un coche que nació en 1995 y llegó a estar en producción hasta 2002 aproximadamente, y un coche que ha marcado un hito dentro de la marca al ser, según ellos y según la propia marca, el Roadster más exitoso de toda la historia de BMW. La configuración hacía que fuera muy apetecible, pero no olvidemos que era un coche de nicho, ¿no? Nada que ver con las berlinas exitosas de la marca. Hablamos de tracción trasera, biplaza, un puesto de conducción muy retrasado, prácticamente montado en el eje trasero, y un modelo que sustituía, sucedía al BMW Z1, un coche mucho más exclusivo. Nada más que hay que ver las unidades vendidas de uno y de otro. Mientras que en el Z1 hablamos de 8.000 unidades, en este coche hablaríamos de 297.000 unidades tras estos años de fabricación. Lógicamente, por ello, en el mercado de segunda mano hay valores totalmente diferentes entre uno y otro. También es cierto que el coche es totalmente diferente cuando hablamos de Z3 y de Z1, pasando el Z3 a disfrutar de unas líneas quizás más suaves, más esbeltas, que recuerdan a míticos Roadster de la marca como el BMW 507 por las branquias, que vemos en el lateral, que para mí es el sello de identidad y lo ha sido para todos nosotros, y me está mirando Javier ahora, es lo más apetecible del coche en cuanto a estética. Un coche que además fue exitoso desde el lanzamiento. Prácticamente en el primer año hablaron de vender unas 15.000 unidades y al año siguiente, en el 1996, ya las tenían vendidas por varios motivos. Uno de ellos es por su fabricación en exclusiva en Estados Unidos, que potenció un poco el mercado norteamericano, y por el hecho de aparecer en 007 GoldenEye. Un actor que ya hemos visto también, por ejemplo, conduciendo un BMW Z8, ese coche que partieron a la mitad en la película, ¿os acordáis? ¿Te acuerdas de eso?
El culpable del diseño del Z3, este diseño tan exitoso, tan apetecible a la vista, es Nagashima, un diseñador que también diseñó coches como el Serie 5 E39 y, si no me equivoco, el Serie 3 E90, y que, bueno, le dio esos detalles que han pasado a la historia, como las branquias que hablábamos, y inspirándose en el BMW 507. Grandes novedades en este vehículo: la gama mecánica, que partía desde motores de 4 cilindros, 1.8, 1.9 en el comienzo, aunque los bloques de 6 cilindros eran lo que realmente nos llamaban la atención a los clientes, como el 2.8 de unos 192 caballos y sobre todo el bloque 3.2 litros S50 del BMW M3, lo heredaba, con unos 321 caballos de potencia, heredando el motor del M376 y basándose en la plataforma del mismo modelo, del E36. En el Ecuador de su vida comercial, hablamos de 1999, llegó un restyling, que es precisamente la unidad que tenemos aquí. Además fue motivada por el hecho de lanzarse también una versión coupé. Esta versión coupé fue la que dio inspiración o motivó ese restyling del Roadster. Y hablando del Z3 coupé, es un coche mucho más exclusivo por simplemente la tirada, ¿no? La producción de 18.000 unidades, nada que ver con las 297.000 unidades del Roadster. Un coche más caro en el mercado de segunda mano y un coche más único por el mero hecho también de montar solo motores de 6 cilindros. En cuanto al restyling del Roadster, hablábamos de cambios en el, normalmente lo que tenemos en un restyling, grupo óptico, quizás la zaga algo más ensanchada, más bonita. También un cambio en las motorizaciones. En la motorización M43 pasábamos de 1.8 a 1.9 litros, motor que se esconde bajo el capó de este coche, y unos 117, 118 caballos de potencia. También había cambios en los motores de 6 cilindros, pasábamos también a ofrecer un 2.0 de 150 caballos, que por cierto estuvimos a punto de elegir una unidad con ese bloque, al final nos decidimos por este. Pronto pasó ese motor a ser un 2.2 de 170 caballos, que lo hemos visto en tantos otros modelos de la marca, y un 3.0 de 231 caballos, que seguramente os recordará al BMW 330i E46 como el hermano pequeño del BMW M3 E46. Z3M también subía de caballos con unos 325 caballos, y terminábamos ya con la producción en 2002. Fijaos que ya en 1999 hablábamos de 170.000 unidades, ¿no? Bueno, pues cuando llegamos a 2002 habíamos superado las 100.000 unidades más. En toda esa exitosa vida ha habido muchas curiosidades, ¿no?, en la producción del Z3. Una de las más interesantes quizá es el hecho de que se fabricó en exclusiva en Estados Unidos, siendo el primer BMW que hacía. Otra curiosidad es que se lanzó una versión James Bond limitada a 20 unidades, pero tras el éxito de esta versión de lanzamiento se aumentaron esa producción a unas 100 unidades. La curiosidad quizás más bruta es que hubo un Z3 con un motor V12, ¿no? Con un motor V12, imaginaos un V12 ocupando ese largo capó, pero del que primero se conoce poco de la unidad en concreto, y la potencia prácticamente era la misma que la de un Z3M. Por cierto, fue el primer coche que utilizó BMW en el Campeonato del Mundo de motociclismo, siendo pues un Z3M Coupé el que abría la pista a los pilotos, y con ello forjó esa alianza que prácticamente dura más, 2 décadas. Con esto nos despedimos. Ha sido un placer contaros esta historia. Ya os iremos contando qué tal con nuestro Z3. De momento estamos muy contentos y con ganas de seguir conociéndolo. Al final se conoce un coche con los kilómetros. Cuando probamos un coche y nos creemos que conocemos totalmente ese coche, es totalmente mentira. Un coche se conoce con los kilómetros. Por eso me encanta hablar con clientes, me encanta hablar con vosotros, porque me dais más pistas de ese coche, me dais más detalles que no conozco, y al final todos aprendemos. Gracias por seguir estando ahí, por suscribiros. Sin vosotros no podríamos llegar a lo que estamos haciendo, y os lo agradecemos, y os esperamos en el siguiente vídeo.